Segunda parte de este diálogo con Juan Carlos Solís, candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Creo. Doctor, ahora las propuestas para la ciudad. ¿Cuál es el tema sustancial, cuál es el tema fundamental que debe ser afrontado o enfrentado por la nueva administración municipal? A ver, en la ciudad capital. En la ciudad, bueno, y creo que es lo que le interesa a la gente en realidad, más allá de los temas políticos. Nosotros creemos que hay que dar una visión distinta a la administración municipal. En primer lugar, debemos partir de la premisa de que la administración debe ser una administración técnica, no política. La obra municipal, el trabajo del municipio no debe encaminarse a la reelección o a defender los votos que tiene el gobierno en este territorio. Debe encaminarse a mejorar las condiciones de vida del ciudadano que vive en Quito, ¿no es cierto? Esa es la meta final. ¿Por qué traemos una visión distinta? A veces me dicen, ¿usted por qué se diferenciaría del alcalde Barrera? Y he dicho 3 pilares fundamentales. Nosotros creemos en las libertades y queremos exaltar ese potencial del ser humano, del quiteño, ¿no? Que tiene grandes potencialidades, en lugar de estar atosigándole, persiguiéndole, multándole. Es decir, es una visión que rescata esa participación del ciudadano y la refleja justamente en la participación ciudadana, que en estos 4 años ha sido aniquilada. Y eso se va a evidenciar, se va a expresar, por ejemplo, ¿en qué manifestaciones? Por ejemplo, en repotenciar o en darle su verdadera naturaleza a las administraciones zonales, ¿no? Las administraciones zonales fueron creadas como un mecanismo de desconcentración, de descentralización del municipio y sobre todo para que sea el núcleo en torno al cual la comunidad a la que atiende la administración zonal pueda congregar a dirigentes barriales, conversar sobre los problemas, hacer trámites, es decir, hacer gestiones que me eviten ir a la oficina central. ¿Y eso por qué? Porque la ciudad creció ya en tal magnitud que ya es muy difícil todo concentrar, todo centralizar. Hay que descentralizar. Así es, y eso fue hecho en administraciones pasadas. Pero estas administraciones zonales que cumplieron una labor fundamental, porque la comunidad organizada se juntaba ahí, hablaba sobre sus obras, escogía inclusive obras, ahora son unas casas fantasmas que han generado más burocracia, o sea, ahora tienen más burócratas, tienen ingenieros, abogados, todo, pero nada se puede hacer ahí, todo hay que hacer en el municipio. Y por el contrario, se han convertido en oficinas de inteligencia que determinan qué dirigente barrial está con el gobierno, qué dirigente barrial no está con el gobierno, para inmediatamente entrar o a dividir al barrio, a dividir a la dirigencia, o a asignar obras a los que están con el gobierno. Para fortalecer esos espacios que son afines al régimen. Exactamente. Ya. Entonces, se ha convertido en una oficina de gestión política más que una oficina de gestión con la comunidad. Por eso es que la participación ciudadana ha sido realmente liquidada en estos 4 años. Curiosamente, viniendo el alcalde actual, Barrera, viniendo de una orientación de participación ciudadana, porque en el municipio de Paco Moncayo, él estuvo a cargo del tema de participación ciudadana. Pero parece que ahora les incomoda, ahora que están en el poder les incomoda, y aquí ahora pues se van más por el tema clientelar. Ese es un pilar, digamos, la participación la ciudadana. Participación ciudadana, la libertad un poco en la gestión, exacto, en el emprendimiento. Exacto. Segundo pilar, el desarrollo económico de la ciudad. Quito tiene que convertirse en un polo de desarrollo, es la capital del Ecuador, ¿no? Y no solamente que ha perdido jerarquía, no solamente que ha perdido liderazgo, sino que ha perdido grandes oportunidades de desarrollarse como una gran metrópoli. Y eso va pues en varios frentes. Hay un estímulo nulo a la inversión. Yo mencionaba en algún programa anterior que en el ranking de la Universidad del Rosario, publicado ahora en mayo, de Argentina, publicado en mayo del 2013, se hace un ranking de las ciudades atractivas para la inversión en Latinoamérica. 48 ciudades están en el ranking. Quito ocupa el puesto número 30. ¿Ya? Lima, el puesto 4. Bogotá, el puesto 5. Quito el puesto 30. Pero eso es probable que obedezca a otras circunstancias, no solamente de administración municipal, sino de ambiente en general. De entorno, por supuesto. En general. Pero ¿qué indica también? Que hoy en día no solamente los países compiten por capitales extranjeros y capitales locales, obviamente, de inversión, sino también las ciudades. ¿Y cómo atraer eso? ¿Cómo atraer inversión? Justamente, teniendo mecanismos para generar negocios fáciles, ágiles, modernos. Hoy en día, abrir un pequeño negocio aquí, una microempresa, un pequeño restaurante, una cibercafé, ¿no? Toma 8 o 10 meses. Se necesitan sacar una cantidad de permisos, de licencias, de autorizaciones, de inspecciones. Y claro, le dicen al emprendedor, le dicen, usted instale todo, solicítenos una inspección y espere 180 días. La persona tiene que estar 180 días con el negocio montado. Parado, sin hacer nada. Y esto se puede prolongar por, como le digo, 8 o 10 meses. Eso no es un estímulo al emprendimiento, no es facilidad para hacer negocios en la ciudad. ¿Y por qué necesita negocio la ciudad? Porque es la forma de generar empleo productivo, es la forma de generar trabajo, ¿no? Desarrollo económico
Y evidentemente, pues a través de la innovación y del emprendimiento se generan también muchos atractivos turísticos y servicios de la Segundo ciudad. pilar, entonces, inversión y Estímulo al emprendimiento, a la Ya. inversión y facilitamiento de para ¿Y que el se tercero? desarrolle. Y el tercero es la posición del ser humano, del individuo, lo que me refería con las libertades, ¿no Ajá. es cierto? Nosotros, el quiteño y las personas que viven en Quito, porque Quito además acoge a gente de todos los rincones del país e incluso de afuera, es un ciudadano que tiene mucho potencial. Primero, aquí se concentran el mayor número de escuelas, de universidades y escuelas de politécnicas del país. Eso podría convertir a Quito en un potencial o en una cantera de talento para el desarrollo de tecnología, para el desarrollo de nuevas profesiones relacionadas con áreas estratégicas para Quito como el turismo, ¿no? Como la cultura. Quito tiene una gran cantidad de talento artístico y cultural. Quito podría ser inclusive una ciudad museo. Es decir, que todas las zonas, no solamente las zonas de clase alta, sino todas las zonas puedan generar espacios públicos donde se reivindique el arte y puedan ser a su vez espacios donde se facilite la movilidad a través de caminar. Porque Quito es una ciudad apta para caminar, pero lo que pasa es que tiene unos problemas gravísimos, no solamente de infraestructura, malas veredas, zonas descuidadas, basurales, sino también la inseguridad. Entonces, cuando nosotros reivindicamos al quiteño, ¿no? Y decimos, Quito, la ciudad con menor cartera vencida del país, ¿qué significa eso? Que somos buenos pagadores. Cumplidos. Por lo tanto, somos gente apta para hacer negocios. Deberíamos atraer negocios. Somos gente emprendedora. Hemos obtenido premios recientemente y hemos subido, en uno de los rankings que hemos subido es en el de emprendimiento, ¿no? Somos gente emprendedora. Somos gente dedicada, pero no hay facilidades. Ahora, doctor, esto está muy bien porque esto tiene que ver con el espíritu, digamos, del quiteño. ¿Y qué pasa con el cemento? ¿Qué pasa con las obras físicas? Ya. Con la infraestructura. Esos son los proyectos para Quito. Ajá. Yo estaba hablando sobre la visión de ciudad, ¿no? Una visión incluyente, porque hay que entender que las ciudades son espacios multidisciplinarios que lo construyen muchísimas personas, colectivos, sector privado, la sociedad civil organizada, el gobierno, Claro. y por lo tanto tiene que haber un trabajo mancomunado. De allí que, por ejemplo, el pilar de la participación es fundamental. Ahora, con esa visión de ciudad, La obra con esa física, visión la propuesta administración, suya en el orden exacto, físico. hay que resolver hay temas prioritarios de la ciudad. Tema de la movilidad es el número Tema de la uno. movilidad. Se piensa equivocadamente que la movilidad la vamos a resolver construyendo pasos a desnivel, construyendo pues vías, autopistas, avenidas, caminos, y en realidad eso no es la solución. Eso lo que facilita es el flujo de vehículos. Y metes más vehículos ahí y más congestión ahí. Evidentemente, estimula que uno saque el vehículo, ¿no es cierto? Porque tiene facilidades y no resuelve ni siquiera el problema del tránsito. Porque si es que yo hago un paso a desnivel como en el Condado, por ejemplo, por dar un ejemplo, en ese punto que había un punto de congestión, eventualmente el tráfico va a fluir. Se fluye, claro. Pero habrá otro cuello de botella, Más porque allá. además estimula que salgan más autos, justamente. Y entonces se aumenta la circulación y en otro punto, sea en la bajada de una de las bajadas de desfogue de la Avenida Occidental, habrá pues un cuello de botella. Aquí lo que debemos entender es que el problema de la movilidad se relaciona con el número de viajes que se realizan en una ciudad. El número de viajes, es decir, en Quito actualmente se hacen aproximadamente 5 millones de viajes, de los cuales casi un 40%, un 30 y pico por ciento, son viajes de estudiantes, colegiales, universitarios, ¿no? Entonces, vemos que el problema de la movilidad no solamente es un tema de transporte público, de reemplazar unidades de transporte que ya están además cerca de cumplir su vida útil, están ya en 17 años, van a tener que ser renovadas, no de la forma que le he oído, realmente me he quedado escandalizado de oír a Mauricio Rodas el día de hoy en un canal de televisión decir que van a sacar de los troles viejos que están por cumplir su vida útil para poner nuevos y eso los van a mandar para que cumplan en el sur una labor de transporte de Quitumbe a Solana, me parece que dijo. No, eso es una aberración. O sea, el sur no es chatarrería de Para nadie. mandar allá las cosas viejas. El sur debería ser más bien privilegiado porque ha sido más bien muy descuidado. El sur debe tener un sistema de transporte, pero de primera línea. Así que me parece una aberración. Pero en todo caso decía, estamos prestos a renovar Pero el ¿y la parque. idea del metro usted la va a continuar o no? En caso de llegar a ser alcalde. El metro debe continuarse, pero yo voy a reabrir. De la misma forma que se reabrió el tema del aeropuerto en Quito, yo voy a reabrir la negociación, voy a ver los cálculos, voy a ver los costos financieros
hay que renegociar con el propio gobierno, porque el gobierno, claro, muy hábilmente ha dicho, yo pongo la mitad, pero de los 1.500 presupuestados originalmente. Aquí, en Estados Unidos, en Europa y en la China, los sistemas de transporte público, particularmente metros y trenes, siempre terminan, en estudios del Banco Mundial, terminan costando entre un 50 y 70% más de lo presupuestado. Por lo tanto, no nos extrañemos los quiteños que el metro termine costando alrededor de 2.500, 2.800 millones de dólares. ¿Qué sacamos con los 750 millones de dólares que nos da el gobierno central? Endeudar a la ciudad para las próximas 2 generaciones, con un sistema que creo que es un componente de la solución al transporte público, pero que tampoco es la panacea. Porque eso tal vez habría que empezar consultando y definiendo si es que conviene o no la construcción del metro, pues. Antes de ver si es que el presupuesto alcanza, si no alcanza, si financio así o asado, saber si el proyecto es viable y conviene para la ciudad. El metro, Andrés, más allá de que haya sido oferta de campaña del 2009 del alcalde Barrera y ahora quiera ganar una segunda elección con la misma oferta, el metro se lo viene discutiendo de mucho tiempo atrás. Inclusive hubo varias alternativas. Porque fíjese que ni en Lima ni en Bogotá hay metros. Entonces tampoco en esas ciudades o en esos lugares cercanos, digamos, a nuestra realidad, se ha resuelto ese problema con el metro. Entonces, tal vez no es necesario. Pues. El tema del metro yo creo que hay que reverlo en el tema de sus aspectos técnicos, su trazado, ¿no? También es importante. El estudio que costó 30 y pico de millones de dólares del estudio del metro, si uno lo lee detenidamente, va a encontrar, por ejemplo, datos interesantes. Se establecen macrozonas de movilidad. Y en esas encuestas que se hacen, se determina que alrededor de un 50% de la gente de las macrozonas se moviliza dentro de la propia macrozona. Por lo tanto, para esa gente no sería una solución el metro. Entonces, aquí lo que hay es que tener un sistema, además pensemos que por cada 25, por el costo de cubrir 25 kilómetros de metro, se podría cubrir 400 kilómetros en transporte de superficie de que es una autobuses, alternativa. ¿no es Doctor, por efectos del tiempo, ¿cuál es la propuesta bandera que usted tiene para la ciudad? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, hay varias propuestas bandera. Pero deme dos o por ejemplo, en el sur, rescatar el centro histórico de Chillogallo, ¿no? Nosotros creemos que es fundamental que ese centro histórico que fue realidad donde descansaron nuestros héroes de la independencia en 1822, que además tiene unos parajes maravillosos, claro, y una obra eso usted lo va a recuperar. Se ha rescatado de tal forma que el sur tenga un centro histórico de verdad, que no tenga que venir a la Ronda o al centro, digamos, histórico que nosotros conocemos ahora, sino que tenga ahí una zona en la que se estimule el desarrollo turístico, se estimule el desarrollo. Una entrada digna para el sur. Una entrada digna. Usted vaya a ver, la entrada al sur es realmente penosa, es realmente desastrosa. Quisiéramos tener una entrada como la que tiene Ibarra ahora, por ejemplo, ¿no? Una entrada al sur de Quito, la capital del país. Por ejemplo, el tema de la regeneración del mercado mayorista. El mercado mayorista, ¿no? Que digamos es la alacena, la despensa de Quito, porque de ahí inclusive compran los demás mercados, compran los restaurantes, compran inclusive las zonas aledañas de Quito, porque se vienen hasta de Ambato a comprar ese mercado. Usted va a ver 32 años de mercado, no ha tenido una sola intervención. Tiene tuberías que ya se han explotado, los pisos de las zonas donde se deposita el alimento de Quito, anegadas de agua. Reconstruir Entramos en una intervención profunda al mercado mayorista que tiene varias implicaciones. El tema de la seguridad. Si bien es cierto, hoy día escuchaba a alguien, no me acuerdo a quién, que decían que no es un problema que atañe directamente a la ciudad, pues definitivamente atañe a la ciudad y la labor del municipio puede ser fundamental en coordinación con la ciudadanía organizada. Para enfrentar el tema de la seguridad. Así es, porque la inseguridad en la Argelia o en la Magdalena o en la Ecuatoriana no es la misma inseguridad que en barrios del norte o que en la Avenida La Prensa al extremo norte de la ciudad. Son inseguridades distintas. En unas opera el crimen organizado, en otras opera el chulco, en otras opera... Entonces hay una diversidad del crimen y de delitos que deben ser combatidos orgánicamente y que la ciudad tiene un rol fundamental. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia, por haber conversado con nuestra audiencia respecto a las propuestas y a las definiciones en el orden político para la alcaldía de Quito. Habrá que seguir el tema en el transcurso de los próximos días para ver exactamente qué es lo que ocurre en los movimientos, en los partidos y, por cierto, en la definición de febrero del próximo año. Gracias por su presencia, doctor. Vamos a ir a un corte comercial, volvemos en un instante. Este es el programa En la Polémica.